Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer al grupo de nutrición y a Pablo en concreto el organizar estas reuniones que me parecen tan interesantes y tan formativas para todos. Agradecer también a Guillermina que se haya desplazado desde Madrid para pasar aquí el día con nosotros y bueno, pues a Abo también por patrocinar el poder que podamos realizarlas. Bueno, pues yo me voy a centrar sobre todo en el tema de la diálisis peritoneal. Bueno, este es el guión que seguiré. Primero una breve introducción, comentaremos los aspectos nutricionales de los pacientes en diálisis peritoneal, cómo hacemos la valoración nutricional, unas recomendaciones ya más concretas en cuanto a requerimientos nutricionales y algunos mensajes para llevar. Bueno, para empezar, saber, como ya se ha comentado ampliamente, que la malnutrición se arriesga con mayor riesgo de mortalidad en pacientes en diálisis. Es muy prevalente, se considera que hasta un 40-60% de los pacientes en diálisis peritoneal pueden cumplir criterios de malnutrición. Por lo tanto, es muy importante identificarla y tratarla precozmente, por lo que la valoración nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica y en concreto en diálisis peritoneal y también en hemodiálisis domiciliaria y otras modalidades, pues debe formar parte ya del control rutinario de estos pacientes. Bueno, para empezar, tenemos que pensar que la diálisis peritoneal tiene dos características muy peculiares que la van a distinguir de otras terapias sustitutivas. Por una parte, tenemos una membrana semipermeable, pero es una membrana no controlada, como puede ser en el caso de la hemodiálisis. Aquí tenemos la que tenemos, y la membrana tiene diferentes poros, y por los poros grandes se va a perder albúmina y aparte se pierden otras sustancias que tienen carácter nutricional. Y por otra parte, pues tenemos un aporte continuo de glucosa en las bolsas de diálisis, y esto pues nos va a condicionar que sea un paciente especial en cuanto a la nutrición. Pues vamos a repasar un poquito qué es lo que pasa con estos pacientes. Por una parte, como hemos dicho, pérdida de nutrientes a través de la membrana semipermeable. Las proteínas, bueno, pues tener en cuenta que se pierden diariamente unos 6-8 gramos día, incluso un poquito más si la diálisis peritoneal es automática. Os he puesto aquí un huevo porque esto equivale a perder un huevo diario, o sea que es una cantidad de proteínas que no es ninguna tontería. La mitad de ellas son albúmina. Si os fijáis, los pacientes que tenéis en diálisis peritoneal siempre tienen unas cifras de albúmina un poquito más bajas. Eso no quiere decir que estén desnutridos, como veremos luego, pero sí que es verdad que se pierde. También se pierden aminoácidos. Y bueno, esta pérdida pues va a ser mayor cuanta más glucosa tengamos, porque va a haber más convección, cuanto más largas sean las permanencias y también en los pacientes que tienen un transporte elevado, porque se va a perder más arrastradas con el líquido. También, como hemos dicho, aparte de proteínas, se pierden otras sustancias como vitaminas hidrosolubles y minerales como puede ser la vitamina B, C y el ácido fólico. Bueno, también hemos dicho que ponemos glucosa en las bolsas, ¿no? ¿Cuánta cantidad? Bueno, pues varía entre unos 10 y 180 gramos de dextrosa diarios que se van a absorber. La absorción va a ser mayor en pacientes, bueno, en bolsas con mayor tonicidad, lógico. Cuanta más glucosa tengamos en la bolsa, más se va a absorber. Cuanto mayor sea el volumen de dializado, más glucosa vamos a aportar. Cuanto más prolongada sea la permanencia y cuanto más alto sea el transporte. Entonces, en función de todo esto, tendremos una mayor o menor absorción. Es un poco mayor en pacientes, en diálisis peritoneal manual, porque las permanencias son más largas, un poquito más que en la automática. Con esto, bueno, es una fórmula que os he puesto aquí, no para que la sepáis ni que la tenéis que hacer ni mucho menos, pero para que veáis que en función de recambios, tonicidad y la tasa de permeabilidad vamos a tener un aporte calórico extra que va a ser de unas 300 a 500 kilocalorías día. Esto, en algún caso de un paciente con un déficit calórico importante, puede ser ventajoso, pero casi que va a ser más negativo que otra cosa, sobre todo en pacientes con sobrepeso, en pacientes con dislipidemia, que no son pocos los que tenemos, o en diabéticos. La ecodestrina, bueno, pues es lógico que también aporta menos calorías porque tiene una forma de glucosa que no se absorbe tanto. Por otra parte, vamos a tener también trastornos gastrointestinales. Fijaros que los pacientes casi siempre van a llevar un volumen importante de líquido en el abdomen. Pues como si cogiéramos esta garrafa de 2 litros y nos la bebemos, pues seguramente no tendremos ganas de comer ni de beber, nos encontraremos llenos, tendremos dispepsia, va a favorecer también el reflujo gastroesofágico y bueno, aparte puede haber estreñimiento. Y también hay que tener en cuenta que la dextrosa que aportamos, pues como es un aporte continuo de glucosa, pues va a hacer que nuestros pacientes tengan menos hambre. Por otra parte, también influye el transporte de solutos. Sabéis que los pacientes, según la velocidad del transporte, se dividen en transportadores rápidos, medios lentos o lentos. Bueno, pues cuanto más rápido es el transporte, más proteínas se van a perder, como hemos dicho, habrá hipovolemia, malnutrición, inflamación y esto pues, nos va a conllevar a una mayor morbimortalidad.
La adecuación también es importante, como ya ha comentado Belén también, cuando tenemos los pacientes mal dializados, pues van a tener menos ganas de comer porque acumulan más toxinas urémicas, etc. Por otra parte, la función renal residual que tanto nos gusta, es verdad que en diálisis peritoneal se mantiene mejor, pero bueno, también se puede ir perdiendo. La pérdida de función renal residual conlleva unas consecuencias como son menor eliminación de sodio, mayor sobrecarga hídrica, hipertensión, inflamación, anemia y también malnutrición, porque también, otra vez por las toxinas urémicas y toda la inflamación que se genera, nuestros pacientes van a tener hiporexia, disfunción endotelial e inflamación. Todo eso también va a incidir en que tengan mayor enfermedad cardiovascular y mayor morbimortalidad. También nuestros pacientes pueden tener peritonitis. ¿Qué pasa cuando tenemos una peritonitis? Pues la membrana se hace más permeable porque está inflamada, tiene más vascularización y hace que el transporte aumente. Al aumentar el transporte, aumenta la pérdida proteica, que puede durar de 3 a 13 semanas este periodo hasta que la membrana se vuelve a estabilizar. Además, claro, la peritonitis da síntomas. Los pacientes tienen dolor abdominal, náuseas, vómitos, etcétera. Van a estar una temporada comiendo menos, van a estar inflamados. O sea que también va a incidir bastante negativamente en los episodios de peritonitis. Además, una relación bidireccional, o sea que los pacientes con peritonitis van a estar más malnutridos y los que están malnutridos van a tener una facilidad para tener más peritonitis, tienen mayor riesgo. Por otra parte, los pacientes en diálisis peritoneal tienen otras características que ya no son dependientes en sí de la técnica y que van a incidir también en la nutrición, como son la disminución del consumo de alimentos, pues son pacientes que están polimedicados, como también ha dicho Belén, no tienen ganas de comer, pueden tener problemas en la deglución por otros motivos, pueden estar deprimidos, todo esto hace que coman menos. Aparte de la pérdida proteica por el propio dializado, también pueden perder por otras vías. Pues la función renal residual, que queremos tenerla mantenida, también hace que en pacientes con nefropatías glomerulares, que tienen una proteinuria nefrótica, esa proteinuria se puede mantener más en el tiempo e incidir negativamente en la nutrición. Y por otra parte, como también ha dicho Belén, que ocurre en la hemodiálisis domiciliaria, hay situaciones que aumentan el catabolismo proteico, pues enfermedades intercurrentes de tipo de infecciones, peritonitis u otro tipo de infecciones, comorbilidades crónicas, pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que están caquéticos, hepatópatas, etcétera. Tenemos pacientes muy pluripatológicos. Las situaciones de acidosis metabólica van a aumentar el catabolismo proteico, la resistencia a insulina y otros efectos de otras hormonas, como también ha dicho Belén, la PTH, el cortisol, etc. Vale, pues todo esto, como vemos, son pacientes que están en riesgo de desnutrición, igual que los de hemodiálisis domiciliaria, y esto hace que sea importante que hagamos una valoración nutricional para intentar evitar o detectar el síndrome de desgaste energético proteico, que ya no me voy a parar a explicarlo más porque ya lo han explicado muy bien mis compañeras. Intentaríamos detectarlo y luego, pues bueno, simplemente para revisar, como ha dicho ya Guillermina, hay tiene que cumplir 3 de estos 4 criterios y como veis, para detectarlo pues es muy importante que analicemos la masa corporal, lo que comen los pacientes y los parámetros bioquímicos para poder detectar esta situación. Vale, ¿cómo lo hacemos? Sabemos ya que tenemos que hacerlo, pero ¿cómo? Bueno, pues hay muchas herramientas. Pero si nos vamos a las guías, pues no nos dicen que tengamos que hacer ninguna de elección. Nosotros tenemos que ver nuestras posibilidades, qué podemos hacer para evaluar mejor a nuestro paciente en nuestro medio y, bueno, pues ir un poquito definiendo qué técnicas queremos hacer de todas estas. Empezaría por la historia clínica, como muy bien ha dicho Guillermina y también Belén, hay que explorar muy bien al paciente también para detectar cosas, en cuentas dietéticas, escalas, etc. Las guías Kadoki, como digo, no nos orientan hacia ninguna y en cuanto cuándo las debemos hacer, pues lo que nos dicen las guías es que hagamos un cribado por lo menos bianual, fijaros, yo creo que también hay que hacerlo un poquito con más frecuencia, pero vamos. Y luego que una evaluación más profunda, por lo menos al inicio de la diálisis, anualmente o bien cuando hacemos un cribado y vemos que estamos en riesgo de desgaste energético proteico. Y todo esto lo dicen con un bajo nivel de evidencia, pero bueno, tenemos claro que hay que hacerlo y pues vamos a ver cómo. Para empezar, encuestas dietéticas. Bueno, no muchas unidades tienen la suerte de contar con un dietista ahí presencial, pero bueno, podemos intentar apañarlos con lo que tenemos. Por ejemplo, esto es la encuesta de dietética de 3 días, los pacientes recogen en un diario qué es lo que comen. Bueno, luego hay formas de evaluarlo todo muy concretamente con programas informáticos y tal, pero bueno, nosotros lo recogemos un poco por tener una idea de lo que come el paciente, que ya te dice más o menos pues si toma proteínas, si no, etcétera. Luego tenemos las escalas de valoración nutricional.
Esta es la escala de evaluación global subjetiva que ya ha comentado también Guillermina, que es la que recomienda, la que está en la mayoría de trabajos, la que recomiendan las guías, pero a mí me parece un poco farragosa. Recoge datos pues, de cambios de peso, de cambios en la ingesta dietética, síntomas gastrointestinales, enfermedades concomitantes y luego datos del examen físico, un examen un poquito complejo en el que hay que estar entrenado en la pérdida de grasa subcutánea, pérdida de masa muscular, edema maleolar, edema sacro, y esto lo va clasificando los cambios en la historia clínica en 3 grados y aquí da 4 puntos en función de la pérdida de masa muscular, del edema y tal. Al final los pacientes se clasifican en 3 grados, bien nutrido, a medias o malnutrición severa. Pero es la que, bueno, las guías Kadoki es un poco la que recomienda. Luego está la de escala malnutrición e inflamación score, la escala MIS, que a mí me gusta bastante más porque es un poquito más objetiva y sencilla de realizar. Recoge cambios de peso, ingesta alimentaria, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional. Luego también evalúa el depósito, la pérdida de grasa subcutánea, pero en 3 puntos, pérdida de masa muscular y luego añade, aparte del índice de masa corporal, añade datos analíticos de albúmina y capacidad total de transportar hierro, ¿vale? Las guías Kadoki solo las recomiendan en hemodiálisis, no en peritoneal, pero es por falta de evidencia, porque en peritoneal, igual que en hemodiálisis domiciliaria ocurre, hay poca bibliografía. Pero bueno, yo he encontrado algún trabajo bastante interesante en el que sí que parece que es bastante interesante. Este es un trabajo realizado en Taiwán con 140 pacientes en diálisis peritoneal que lo seguían durante 18 meses y entonces les realizaban la escala MIS y entonces distinguían los que sobrevivían frente a los 8 que fallecieron. Estos tenían bastante más puntuación en la escala MIS, que creo que no lo he comentado, pero va de 0 a 30, a mayor puntuación, mayor desnutrición. Y luego también los pacientes que tenían eventos mayores también tenían mayor valoración en la escala MIS. Y también encontraron que existe una correlación positiva con el índice de comorbilidad de Charlson. A mí es una escala que me gusta bastante y creo que se puede aplicar en la práctica diaria. Pasamos a los parámetros bioquímicos. Es verdad que esto pues, bueno, lo tenemos como más sencillo, pero no hay tampoco ninguno que sea de elección. Son herramientas complementarias a otras que podamos realizar. Pero bueno, así un poquito por repasar, la albúmina sí que tiene un indicador pronóstico de morbimortalidad, aunque en diálisis peritoneal tiene sus peculiaridades, como ahora veremos. La prealbúmina, que también se ha indicado mucho, pues parece que tampoco aporta mucha más sensibilidad que la albúmina, solo que sus modificaciones, la vida media es más corta, entonces podemos tener una evaluación más precoz. La transferrina, pues que pasa en diálisis, como depende del metabolismo del hierro, pues también es un parámetro que como factor único tampoco nos sirve demasiado. La tasa de catabolismo proteico, la PCR que nos indica estados inflamatorios, colesterol, aquí he puesto, está al revés, me acabo de dar cuenta, los niveles bajos orientan hacia desnutrición y también el recuento de linfocitos y neutrófilos. Como os comentaba, la albúmina en pacientes en diálisis peritoneal no es un buen marcador nutricional. ¿Por qué? Pues bueno, pues como ya os he comentado antes, se pierde bastante albúmina en el líquido de diálisis y entonces hace que nuestros pacientes tengan unas cifras de albúmina más baja y cuando tienen otros parámetros de nutrición que están bastante conservados. Aparte, bueno, pues lo que os comentaba, aparte de por el diacilizado, se pueden perder también por el riñón en pacientes con síndrome nefrótico. Es verdad que también está influenciada por la inflamación crónica y también cuando hay una expansión de volumen, los niveles de albúmina baja. O sea que es un marcador más, pero que tampoco lo podemos tomar en cuenta si no evaluamos otras cosas. Bueno, este os lo he puesto porque es bastante interesante, refleja la ingesta proteica diaria y es un parámetro que nos viene con el informe del KTV y nos indica cómo comen los pacientes cuando están en una situación de estabilidad clínica, es decir, que no estén en una situación de una infección o de un problema concomitante que los haga estar hipercatabólicos. Se basa en que el nitrógeno eliminado equivaldría a la ingesta proteica, aquí está la equivalencia de las proteínas con el nitrógeno y bueno, la fórmula de dónde viene, pero bueno, y que nos la dan normalizado al peso. Lo interesante es que nos viene cuando hacemos el KTV porque se calcula a través de la eliminación de urea por la orina y por el líquido peritoneal y bueno, pues por lo menos sabemos lo que come el paciente. Luego, medidas que podemos hacer en la consulta muy sencillas y baratas, pesar al paciente. Desde luego no es una medida que únicamente nos vaya a decir si está nutrido o no, pero nos sirve como un parámetro evolutivo. Los pliegues cutáneos nos van a informar sobre cómo está la grasa corporal. La circunferencia de la cintura nos va a informar sobre la obesidad abdominal.
El índice de masa corporal, pues aisladamente tampoco es un buen parámetro, porque como decía Guillermina, tenemos muchos pacientes con obesidad sarcopénica que a lo mejor tienen un índice de masa corporal conservado, pero todo es a expensas de masa grasa y de masa muscular a lo mejor pues es tan fatal. Y luego sí que incidir, que en concreto en diálisis peritoneal, el índice de masa corporal bajo, por debajo de 18, es un predictor de mortalidad. O sea que es una herramienta más a tener en cuenta y que sí que nos da información y también como valor evolutivo nos sirve. El patrón, el gol estándar en cuanto a la antropometría para valorar la composición corporal sería la DEXA, la absorciometría dual de rayos X, pero a ver quién hace esto en su unidad, porque yo esto no lo he visto hacer nunca. A lo mejor Guillermina, que es más experta y viene de la capital, pero vamos, no sé. Aquí, desde luego, yo lo he leído en todos los manuales, pero nunca lo he visto hacer. Sería sencilla, radia poco al paciente, pero tiene un coste muy elevado y no está disponible y no solo se utiliza en investigación. En cambio, la bioimpedancia sí que es una herramienta que yo creo que ya tenemos en todas las unidades y que a mí me gusta mucho porque da mucha información, es sencilla, incruenta, la puedes hacer cuando quieras. Nos evalúa la composición corporal. Bueno, hay aparatos monofrecuencia y multifrecuencia. Nosotros tenemos en concreto el de Fresenius, que yo creo que es el que más tenemos todos, que nos da bastante información. Podemos distinguir entre masa grasa y masa libre de grasa, nos informa del agua corporal, del agua extracelular e intracelular. Y luego nos da el ángulo de fase. El ángulo de fase es muy interesante, es el ángulo entre la resistencia y la reactancia, que no me voy a meter ahora en parámetros físicos, pero bueno, que sepáis que se ha demostrado que un ángulo de fase muy bajito, por debajo de 4,6, en pacientes en diálisis peritoneal puede predecir que estemos ante un desgaste proteico energético, y también he visto en algunos trabajos que si tenemos un ángulo de fase por encima de 6 grados, no es un porcentaje, sería un predictor de supervivencia de los pacientes a 2 años. Luego también me parece muy interesante medir el índice entre el agua extracelular y bien el agua corporal total o el agua intracelular. En fin, todo lo que nos indique que el agua extracelular está aumentada nos sugiere que estemos ante una situación bien de hiperhidratación o de desnutrición. A pesar de todo esto, las guías CADOCIS sí que la recomiendan la bioimpedancia en pacientes en hemodiálisis, pero en pacientes en diálisis peritoneal nos dicen que no hay evidencia suficiente. Como siempre, yo creo que es por falta de trabajos, porque sí que nos aporta información. ¿Y cómo lo realizamos? Pues nosotros lo hacemos, como decía Guillermina, aprovechamos el día que vienen a hacer el TEP y en el último recambio, cuando tenemos el paciente ahí, lo hemos vaciado, siempre tiene que ser con el abdomen vacío, pues entre el vaciado y el llenado le hacemos la bioimpedancia en un momento y es como lo solemos hacer. Lo hacemos de forma rutinaria cada vez que vienen a hacerse el KTV o el TEP, o bueno, siempre que queramos, pero vamos, eso es como lo hacemos. Luego, esto es un poco ya a futuro, que me parece muy interesante también, el realizar la ecografía nutricional. Nosotros estamos intentando aprender para implantarlo, una técnica como de sencilla, pero bueno, esta tarde ya nos hablarán de ella y haremos prácticas. Bueno, en resumen, todo esto son herramientas que podemos tener. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, pues primero un screening, pues con el índice de masa corporal, el peso, con el MIS. Si con esto vemos que el paciente tiene un riesgo de un desgaste energético proteico, pues haríamos ya unas escalas, a lo mejor la variación global subjetiva, medidas antropométricas, parámetros bioquímicos un poco más avanzados, y si realmente el paciente está en una situación de desgaste energético proteico, pues vamos a intentar revertirlo. Por una parte, ver si tiene causas reversibles, infecciones, inflamación, acidosis, etcétera, optimizar la diálisis si es un problema de infradiálisis, ver la ingesta proteica y calórica, que ahora revisaremos, intentar mejorar esto y mejorar un poquito el ejercicio. Si mejora, pues fenomenal, y si no, pues tendremos que valorar ya dar suplementos nutricionales o implementar medidas un poquito más dirigidas para sacar al paciente de esta situación. Bueno, esto os he recogido aquí sobre todo para los residentes, los requerimientos nutricionales básicos de un paciente en DP. He consultado varias fuentes y más o menos coinciden todas en esto. La ingesta proteica en estos pacientes tiene que ser elevada, de 1 a 1,2 gramos por kilo día. Si el paciente tiene una peritonitis, recomiendan una ingesta proteica de 1,5 gramos por kilo y por día, aunque yo esto lo veo un poco complicado porque precisamente ahí, que no tienen nada de ganas de comer, pues va a ser un poquito difícil que coman el doble prácticamente. La fuente de proteica puede ser vegetal o animal. Las últimas guías no nos dicen cuál de las dos es mejor en pacientes en diálisis peritoneal. Y luego, como ahora veremos, el dializado con aminoácidos en general no se recomienda para mejorar el desgaste energético proteico como medida global, aunque sí que lo utilizamos. Ingesta calórica de 25 a 35 kilocalorías día. La ingesta de sodio diaria tiene que ser o debe ser menos de 100 milimoles día.
unos 2,3 gramos. El potasio en los pacientes en diálisis peritoneal, como es una diálisis continua, igual que en los pacientes en hemodiálisis domiciliaria, es verdad que no solemos tener mucha necesidad de hacer restricción de potasio. En cuanto al fósforo y al calcio, bueno, pues simplemente medirlos y vigilarlos, ajustar un poquito la ingesta para evitar hiperfosfatemia o para evitar hipercalciemia. Ya sabéis que no debemos excedernos en el aporte de calcio. En cuanto a vitaminas y minerales, pues tampoco parece que se recomiende utilizarlas de forma aleatoria si no hay un déficit en concreto. El bicarbonato, si el paciente tiene acidosis, hay que suplementarlo. Hemos visto que la acidosis aumenta el catabolismo de los pacientes y va a ayudar a desnutrirlos ya que tengan sarcopenia. Y en cuanto a los líquidos, bueno, pues esto es variable. Los pacientes en diálisis peritoneal suelen conservar la función residual durante un tiempo. Entonces, bueno, pues unas pérdidas diarias más 500.000 mililitros es lo que suele recomendarse. Luego, unas notas en cuanto a las soluciones de aminoácidos. Bueno, pues el Nutrineal de Baxter, que es la única solución que a día de hoy está en el mercado. Esto sería su fórmula y simplemente decir que tiene un contenido de aminoácidos de 87 milimoles por cada litro, lo que de esto se absorbe según la permeabilidad un 65-70%, que vienen a ser unos 15 gramos de aminoácidos por cada bolsa. El efecto osmótico equivale a una glucosa de 1,5, o sea, es como vamos a tener una ultrafiltración parecida a si utilizamos una bolsa amarilla de 1,36, un poquito más elevado. ¿Y qué nos ofrecen estos suplementos o estas bolsas con aminoácidos? Las ventajas que vamos a tener, sobre todo más que un aporte nutricional, que han demostrado una eficacia moderada, bueno, que nos puede ayudar un poco, pero que tampoco nos va a ayudar a nutrir muchísimo al paciente. La ventaja está sobre todo en el ahorro de glucosa, pues tienen muy poquita glucosa estas bolsas. Inconvenientes, pues que estamos generando proteínas en situaciones en que el paciente esté hipercatabólico, nos va a favorecer la acidosis metabólica porque esas proteínas no se van a asimilar, sino que se van a degradar. El paciente lo vamos a tener con acidosis y con elevación de urea. Entonces, por eso es por lo que solo se recomienda administrar una vez al día para evitar que el paciente entre en acidosis y que coincida con un aporte calórico adecuado, es decir, que haya comido tal para que esos aminoácidos se vayan a la vía del anabolismo y no a la del catabolismo. Y bueno, un poquito para recordar que la diálisis peritoneal tiene unas implicaciones nutricionales especiales por la pérdida de nutrientes a través de la membrana y también por el aporte extra de glucosa. Son pacientes que están en un riesgo de desgaste proteico energético, como otros pacientes que están en otras técnicas de diálisis o con enfermedad renal crónica. Por tanto, es muy importante realizar una valoración nutricional adecuada, como hemos dicho, tanto al inicio de la terapia como a nivel evolutivo. Debemos utilizar herramientas sencillas y realistas que podamos realizar en el día a día, como el índice de masa corporal, peso evolutivo, escalas nutricionales, bioimpedancia, los que la tengamos al alcance. Y bueno, que si detectamos desgaste energético proteico, pues tenemos que intentar mejorar la dieta de nuestros pacientes, corregir la inflamación y valorar soluciones de suplementos nutricionales y soluciones de aminoácidos. Y nada, esto es todo.